Hola, queridos amigos de Tu Vox. Gracias por estar con nosotros como cada lunes en este bonito programa Vocación Maestro, que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche. Y te invitamos a que te quedes hoy con nosotros porque tenemos un tema trascendental, un tema de gran importancia para todo el magisterio, para todos los actores, alumnos, padres de familia y principalmente maestros. Y bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy para tocar este tema tan importante que es la reforma educativa? Pues nada más ni nada menos que nuestro querido maestro Ismael Vidales. Muchas gracias, maestro Vidales. Es un placer para todo Tu Vox y este programa Vocación Maestro de tenerlo como invitado de honor. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Gaby, muchas gracias por convidarme. Cuando llegó tu correo por WhatsApp, dije, ¿quién es Gaby? Entonces ya vi la liga, estuve revisando el canal, me pareció muy bonito. No puedo más que felicitarte y felicitar a todo este canal por el esfuerzo tan importante que están haciendo para divulgar la cultura en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Así que estoy feliz de pasar esta noche aquí en tu programa, Gracias, en este canal, maestro. Tu Vox. Gracias, pues de palabras del maestro Ismael Vidales no nos queda más que sentirnos halagados. Este programa tan precioso, Vocación Maestro, que llega a toda la comunidad del magisterio con temas tan relevantes, tan importantes. Pues muchas gracias, maestro Ismael, nos honra con su presencia, muy amable. Y bueno, también quiero darle gracias al señor Efraín Gallardo, director de Tu Vox, y al señor Darío Duarte, subdirector y productor de Vocación Maestro. También quiero dar gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey. Y bueno, yo me siento muy halagada, maestro, y lo invité por WhatsApp atreviéndome, porque, bueno, la tecnología hay que usarla y es en esta ocasión que la tecnología nos va a ayudar a difundir sus ideas tan oportunas, tan atinadas y sobre todo tan documentadas por su gran experiencia como maestro, 58 años al servicio del magisterio. Pues qué mejor que el maestro Ismael Vidales para hablar de la reforma educativa. Un panorama general, maestro, que nos pueda dar este panorama para todo aquel padre de familia, los alumnos que no saben qué está pasando ahora en Nuevo León y a nivel nacional. Sí, definitivamente, como todos estamos enterados por los medios impresos y por los medios electrónicos, la reforma educativa es una de las reformas estructurales del gobierno federal actual que ha sido más polémica, más controversial, incluso más rechazada. Pero ¿cómo fue esto? ¿A qué se debe? Quisiera comentarles, al cabo tenemos bastante tiempo, si lo sabemos aprovechar. Todo, como lo dijo Gaby, hay que documentarlo. Esto no puede ser visceral, no pueden ser puntos de vista sin una sustentación fuerte para no desorientar la opinión, y desde luego respetamos la de todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de mirarnos por este canal. La reforma educativa ha sido calificada como mal reforma educativa porque tiene muy poco o casi nada de educativo y mucho de laboral. No comenzó, diría yo, exactamente en la fecha que más tarde apuntaremos. Esto viene de varios años previos en que se ha desatado, no sé por qué, aunque sí lo sé, ahorita lo digo, una campaña de desprestigio en contra de los maestros, una campaña de criminalización, una campaña de acusaciones en las que por varios años el Estado, de una manera surrepticia, de una manera clandestina, de una manera callada, pero con el apoyo de los grandes y poderosos medios impresos y electrónicos, empezó a acusar a los maestros de todo. Todos los males, todos los padecimientos tenían que ver con el maestro. Entonces se creó un caldo de cultivo muy apropiado
para soltar en algún momento la famosa reforma educativa. Muchos maestros empezaron a sentir que algo estaba pasando, pero lo principal, remitiéndonos al terreno, a la materia nuestra, al trabajo nuestro, que es estar en las aulas, pues empezó a divulgarse que México tiene un nivel de aprovechamiento bajísimo, esto medido por evaluaciones internacionales como PISA, IESE y otras que nos ubican casi siempre en los últimos lugares. Y se empezó a sembrar la idea de que, siendo un fenómeno, un hecho social y por lo mismo multifactorial, nunca se vio eso. Siempre se dijo la culpa total y absoluta es de los maestros holgazanes, de los maestros flojos, de los maestros comisionados, de los maestros aviadores, y se generalizó. No voy a decir que todos sean santos, pero no todos son pecadores tampoco. De tal manera que un fenómeno tan complejo, vuelvo a insistir, tan complejo como es el educativo, y que tiene muchos factores por los cuales un niño o muchos niños pueden estar bien o pueden estar mal, pues obviamente que un factor es el maestro, pero muchos otros factores no fueron considerados, y en estas condiciones es que nace un concepto que ha lastimado mucho al magisterio. Los maestros no son idóneos, dicen, no son idóneos. Y nos preguntamos, ¿y los secretarios de educación sí son idóneos? Los secretarios de educación sí fueron evaluados, sí mostraron credenciales de que saben de educación, de que han hecho investigación educativa, de que tienen obras publicadas referidas a la educación. Porque si vamos a medir con la misma vara a los dos, pues midamos también a los que dirigen a los docentes, que son los secretarios de educación federales, estatales y todo el séquito que los acompaña, que en muchísimos, muy contadas excepciones, muchísimos no tienen una idea de lo que es la educación. Y escribía yo hace poco en un texto, conocí una vez en La Piedad, Michoacán, una marranera, y ahí el dueño se ufanaba de tener al personal técnico más idóneo que le permitía exportar la carne de sus marranos al extranjero con muy buen aprecio de los países que le compraban. Y me pregunto yo, ¿por qué para cuidar marranos se exigía un personal tan especializado y para dirigir la educación de un país se pone a cualquiera? A cualquiera, digo. Yo no estoy en contra de los ingenieros ni demás profesionistas, pero no han documentado qué tanto saben de educación, y me atrevo a decir que por la situación en que la conducen, pues no creo que sepan mucho. En esas condiciones es que nace la reforma educativa. La reforma educativa es algo, vamos a decir, inédito. Ha habido muchas reformas en México. La más reciente pues, sería la de 1900, que sería del 2003, por ahí. La reforma de secundaria, la de preescolar. Y una reforma siempre se ha caracterizado porque lo primero que se modifica es el currículo. Pero también se modifican otros aspectos como la parte arquitectónica de las escuelas, los salarios de los profesores y otros aspectos como la conectividad de las escuelas hacia el internet y los servicios de biblioteca. Todo esto es desde luego muy explicable y orientado efectivamente a buscar que los maestros estén mejor preparados, que los niños tengan mejores libros, que estén más cómodos en sus asientos, que tengan mejores lugares para la reflexión, que se estimule el trabajo colaborativo en equipo, que se respeten todas las orientaciones religiosas y demás, que haya tolerancia, en fin. Pero esta reforma no iba por ahí. Esta reforma iba a decir, simple y sencillamente se modifica la Constitución, y después de modificar la Constitución hay que hacer una ley de excepción
lo cual es sumamente grave, porque no debe haber leyes de excepción, y luego hacer las otras leyes secundarias que hicieran posible lanzar una reforma laboral que permitiera a los maestros, a las autoridades, señalar a los maestros como no idóneos, no preparados, para que en algún momento perdieran su trabajo. Vamos a explicar esto mucho más a detalle. Lo cierto es que la reacción no se hizo esperar. Este es nada más el antecedente. Vuelvo a recapitular: una campaña de desprestigio, de acusaciones en contra del magisterio, señalándolo como único responsable de todos los males que tiene la educación y señalando como única forma de solucionarlo evaluarlos en el ingreso, evaluarlos en la permanencia, evaluarlos en la promoción y evaluarlos para darles cualquier reconocimiento. Y esto merece un análisis mucho más a detalle. Si me permites, Gaby, damos algunos datos de cómo se fue gestando esto, sí, para que ustedes den una idea. Fíjense bien, el 1 de diciembre del 2012, en el primer mensaje que hizo el presidente después de tomar posesión como tal, menciona que el país requiere de implementar una reforma educativa. ¿Sí me apoyas con eso? El 1 de diciembre de 2012. El día 2, el día siguiente, fíjense bien, qué prisa. El día 2, Peña Nieto convocó en el Castillo de Chapultepec a Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional, a Cristina Díaz Salazar, que colega regiomontana, presidenta interina en ese momento del PRI, y a Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD. Con ellos tres firma ahí en Chapultepec el Pacto por México. Y ese pacto contiene 5 acuerdos. El quinto acuerdo es garantizar una educación de calidad mediante la reforma que llevaría, una reforma educativa que iría montada en 3 ejes. Pero fíjense qué rapidez. El 1 dice que sería bueno, el 2 ya está firmando el pacto con los principales partidos políticos. Y los ejes en los que se monta inicialmente la reforma dice: hay que aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA. Está tan apresurado que ni siquiera se da cuenta que habla de la educación básica y no incluye a la educación media superior, y de inmediato al rato ya las incluye. O sea, ahorita la reforma incluye desde la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, o sea, los bachilleratos. ¿Y por qué dice que busca que los estudiantes alcancen los mejores logros en la prueba de PISA? La prueba de PISA es una prueba extraordinaria, es una prueba muy bien hecha. La elabora la OCDE, o sea, la Organización Económica para el Desarrollo, o la Organización para el Desarrollo Económico, a la que pertenecen nada más 39 países, entre ellos México. Elabora este examen muy bueno y se incorporan otros países que, no siendo miembros de la OCDE, hacen su pago para ser evaluados también, porque les interesa saber cómo andan. Insisto, es una prueba muestral. Es una prueba que se aplica a muchachos de 15 años para arriba. Si los pesca en tercero y secundaria, pues ahí les aplica, y si no, en prepa. No mide conocimientos, mide las habilidades que tiene el niño o el joven para usar los conocimientos. Pero es una prueba que está hecha por los países altamente capitalizados. Entonces, esto cambia la visión en el magisterio. El magisterio olvida que su función es formar integralmente a los educandos como personas humanamente completas, y los convierte en muchachos resolvedores de pruebas. Entonces en las escuelas empieza a darse más importancia a ensayar y ensayar y ensayar cómo resolver PISA que
cómo cursar un programa completo, académicamente completo, sí, que les ayude a desarrollarse integralmente. Y al decir integralmente son todas las fases de su personalidad, la cognitiva, la psicomotora, la emotiva, todas. Y ahora esa prueba, que insisto, está bien hecha, pero es muestral, no se aplica al 100% de los muchachos, como era antes la de enlace, que es censal, se aplica a todos, y que fue otro grave error. Bueno, entonces ese es el primer eje. Fijarse como meta muchachos que resuelvan bien PISA, y no muchachos que quieran a su patria, que quieran a su familia, que piensen en México grande, que piensen en su propio proyecto de vida. Todo eso ya no tiene importancia. Ahora hay que resolver bien una prueba. Así es. El segundo eje es aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, lo cual es excelente, ¿no? La educación media superior, como saben, se hizo obligatoria en el papel. En la realidad no es obligatoria, porque para que sea obligatoria tiene que ser gratuita también. Y todavía las prepas, imagínense que de repente las prepas fueran gratis, pues qué bueno, qué maravilla. Pero cuando aprobaron se dieron cuenta que no iban a poder con el paquete y transfirieron esta obligación hasta el 2025. O sea, hasta el 2025, al cabo ya entonces habrá otros a ver cómo le hace. Pero quitarle de repente, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, los ingresos que recibe por las cuotas, por pequeñas que sean, de sus 40,000 estudiantes, pues es dejarla sin un ingreso. Entonces, pero ¿saben qué es lo peor? Eso es grave, que se esté jugando con estas cosas como si fueran tan simples. Sería ideal, vuelvo a insistir, que la educación básica fuera realmente gratuita y la media superior mejor. Pero saben que Nuevo León tiene el primer lugar en deserción escolar. De 100 alumnos, 60 se salen. El primer lugar en deserción escolar de media superior. Y vean las estadísticas de la SEP, no son mías, son las estadísticas de la SEP. Y el tercer eje sobre el que venía montada esta reforma era, decían, recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. Pues siempre lo ha tenido. Decía, no, se lo quitamos al sindicato. Es que el sindicato nunca ha tenido la rectoría académica de la educación. No hay un solo secretario general del sindicato nacional que lo hayan puesto los profesores. ¿A poco me dicen que a Juan Díaz lo eligieron los maestros? No. A Elba Ester la pusieron los profesores, la puso Carlos Salinas en su momento, y a Jongitud también, y a todos los han puesto el gobierno. Entonces eso de que recuperamos el control no es cierto, siempre lo han tenido. Que hubo una lideresa que se les fue de las manos es otra cosa, pero siempre han tenido el control y lo siguen teniendo. Y al final de la plática vamos a ver cómo en este momento, en que es bien difícil ya detener a toda la protesta nacional que piden la abrogación de la reforma educativa, ya el CENTE institucional, el CENTE, ya negocia, ahora sí sintiéndose como el héroe salvador, las mismas peticiones que estaba haciendo todo el magisterio nacional desde hace mucho, desde que surgió. Bueno, estamos el 2 de diciembre. Para el día 10, o sea, apenas 8 días después, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con la propuesta para la reforma educativa del presidente Peña Nieto. En 8 días. El 13 de diciembre del 2012, la Cámara de Diputados la aprobó en lo particular y en lo general. Qué extraordinaria rapidez, ¿verdad? Y el día 20 de diciembre, todo en el mes de diciembre, en sesión vespertina, en la tarde-noche, la Cámara de Senadores también la aprobó en lo general y en lo particular. Y el 21 de diciembre la regresan la iniciativa a la Cámara de Diputados, que la aprobó sin modificación alguna. Y luego de inmediato, como sería una reforma nacional, se envía a las legislaturas de los estados
para que la pasen a sus respectivos cuerpos legislativos, congresos locales, y se haga la revisión y votación. Se votó de inmediato. El primero en votar fue Chiapas. Esto fue el 12, el 21, perdón, de diciembre del mismo 2012, y Nuevo León lo hizo en el 31 de enero del 13. O sea, todo ocurrió en 2 meses. ¿Cuándo habían visto algo tan rápido? Tan rápido, ¿verdad? ¿Y esto qué deriva? Bueno, pues deriva un cambio a la Constitución, al artículo 3 constitucional, y dice el cambio, dice el ingreso al servicio docente para entrar, la promoción a cargos como funciones del director y supervisor en la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como los otros 2 aspectos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la permanencia y los reconocimientos. Todo tiene que hacerse por medio de una evaluación, que no tiene nada de malo. La evaluación es buena. Todos los días nos estamos evaluando. La evaluación por naturaleza es punitiva, es castigante. Imagínese usted, señora, que va a salir en la mañana, se arregla lo mejor que puede, y su marido le dice, así te vas a ir, viejita. Pues ¿cómo? Pues ya le echó a perder el día, ya la evaluó. O al revés, que usted le diga, ya me voy, vieja, voy al trabajo, y así te vas. Nomás ese señalamiento ya es punitivo. Entonces la evaluación, si no es formativa, no es evaluación. No es para que me digas que ando mal, es para que me ayudes a andar bien. Para eso es la evaluación. Entonces el maestro no tiene miedo a que lo evalúen, pero no a que le quiten la chamba, eso sí, es diferente. Imagínense, toda la vida el magisterio se acostumbró a que iba a la normal, y de la normal tenía derecho a concursar por las plazas y comenzar desde abajo por 4 horas, 6 horas, 10 horas, una planta de maestro provisional, luego ya en propiedad, hasta que le llegaba el nombramiento de maestro dueño de esa plaza, el concepto 10 que se llamaba. Y duraba 28 años en ese cargo, y de repente Peña Nieto les dice, ya no es tuya la plaza, ahora te vamos a evaluar a ver si eres idóneo, y si eres idóneo, bueno, entonces te vamos a dar un nombramiento, pero vas a evaluarte durante 4 años. 4 años te voy a estar evaluando, y después de los 4 años puedes que sea tuya la plaza. Eso es lo que rechaza el magisterio. Dice, ¿cómo que ahora me sales? ¿Y la ley federal del trabajo dónde quedó? ¿Por qué se hizo una ley general para regular las relaciones laborales entre el magisterio y el Estado cuando hay una ley general del trabajo que rige a todos los trabajadores del país en su apartado A y B, al trabajador común y corriente y al universitario? ¿Y por qué hicieron una ley de excepción? Las leyes de excepción son anticonstitucionales por definición de la propia Constitución, y aquí la hicieron. Vinieron luego los amparos de la CENTE, de la coordinadora, y la Suprema Corte de Justicia determinó que nadie podía estar por encima de los derechos de los niños. Ese no es el punto, ¿verdad? Pero así mandó una especie de comunicado a todo el país que cualquier amparo que se presentara de parte de los maestros se resolviera en ese tenor, como si fuera una especie de jurisprudencia. Ese es el fondo del tema. Pues el 21, entre el 6 y el 7 de febrero, estamos de diciembre a febrero, ya del 2013, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores declararon ya constitucional la reforma. El 25 de febrero del 13, Peña Nieto promulga la reforma educativa en compañía de sus integrantes del Pacto por México, o sea, el PRI, el PAN y el PRD.
y el 26 de febrero de 2013 se publica la reforma educativa en el Diario Oficial de la Federación. O sea, desde que presentó la iniciativa hasta que se consumó, pasaron 2 meses y medio. Wow. Tanta eficiencia, ¿verdad? Wow. Nos sorprende. Wow. Gaby, ¿qué comentas Todo de esto es muy al vapor, lo veo, pero todo esto es un panorama general. Un panorama general. Hay muchos puntos que tocar aquí, muchos puntos relevantes y de gran trascendencia, como lo de la evaluación. Lo de la evaluación, los mismos planes, los mismos programas, el mismo sistema siempre nos ha dicho que la evaluación debe de ser formativa. Exactamente. Y entonces formativa. Aquí vemos también una incoherencia entre lo que ellos proponen y lo que están haciendo, porque no hay una evaluación formativa, no hay una retroalimentación, no hay un dónde está el área de oportunidad y sobre todo no hay una evaluación a la práctica, al aula, que es lo más importante todavía. Que la hubiera es lo que deseamos, porque una evaluación es información valiosa. Pero dime, haz de cuenta que vas con el médico y te dice el médico que estás enfermo. Y tú dices, ¿y qué me va a dar? ¿Una inyección? ¿Un ejercicio? ¿Una dieta? ¿Unas tabletas? No, véame la semana que entra. Y la semana que entra regresas y te dice, ¿usted sigue mal? Pues ya lo sé, pero dígame cómo le hago para andar bien. Esa es una evaluación formativa. Ayúdeme a andar bien, a resolver los problemas. En las escuelas funcionan lo que se llama consejos técnicos escolares, que integra todo el colectivo de docentes, más el directivo y el asesor técnico pedagógico. Y se reúnen 8 veces al año. La primera es en agosto, que le llaman fase intensiva. Ahí deben hacer la detección de las prioridades de ese plantel educativo. Y cada profesor presenta 4 puntos importantísimos, además de todos los demás que quiera agregar. Primero, ¿cómo andan sus alumnos en español? Los que están en peligro de reprobar. ¿Cómo andan en matemáticas? Es la segunda prioridad. La tercera, ¿quiénes están en peligro de reprobar? Y por lo tanto, la cuarta, ¿quiénes como consecuencia de esto abandonarían la escuela? Eso es importantísimo. Pero ¿qué ocurre cuando no tienen los maestros la respuesta que quisiéramos de carácter institucional amplia? Todos sabemos, y eso es bien bonito, decir, no queremos que se nos vayan los alumnos. Tenemos que adecuar el currículo al ritmo de los estudiantes, a las necesidades de los estudiantes, a los tiempos. Pero para el profesor no hay nada. Simplemente no es idóneo y ya estás como con la espada de Damocles arriba, esperando que te caiga sobre la cabeza y te la corte. El problema del magisterio es que esta no es una reforma educativa. Tiene algunos visos, pero lo más fuerte es que puedes perder el trabajo. Insisten en que no, claro que sí. Yo les voy a decir más adelante concretamente lo que señala la Ley General del Servicio Profesional Docente. O sea, perderán el empleo quienes estén en una de las siguientes 4 características, ¿verdad? Entonces, maestro Ismael Vidales, ¿qué le parece si nos vamos a un pequeño corte, ya que nos dio esta panorama de lo que es la reforma, para después del corte, que son 3 minutos, continuar con dónde estamos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Sí, vamos a ir al corte y regresamos con ustedes. Entonces, no te desconectes. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, IDEPROM, formando líderes, transformando vidas. Su misión: formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad,
el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en Pedagogía, maestría en Técnicas Didácticas y doctorado en Educación. Su página web www.ideprom.mx. Comunícate a los teléfonos 83 49 83 49 y 19 41 46 40. IDEPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. No es tan fácil olvidarme de ti. Apareces en todo lugar, como un fantasma desvaneces ante mí. No lloré porque lo prometí, solo abrí la puerta y te vi partir. Una sonrisa y un hasta luego salieron de aquí. No es tan fácil olvidarme de ti. Apareces en todo lugar, como un fantasma desvaneces ante mí. Me queda claro que no eras para mí. ¿Y qué le digo a este corazón que me pregunta a diario por tu amor? ¿Cómo decirle, cómo explicarle que no volverás jamás? Es que no puedo con este dolor que me atormenta a diario por tu adiós.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Vocación Maestro. Estamos con el maestro Ismael Vidales hablando de la reforma, y gracias a ti por tus comentarios ahí en el chat. También te invitamos a que hables aquí en cabina. Estamos en vivo y en directo en los teléfonos 19 36 8801. Estamos transmitiendo desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo, y hablando de este fenómeno a nivel nacional, y que aquí en Nuevo León pues nos ha impactado y nos ha dolido. Y aquí tenemos al maestro Ismael Vidales, que ya nos hizo un panorama sobre esto de la reforma. Y bueno, ya sabemos desde dónde viene, ya sabemos dónde surgió, ya sabemos en cuánto tiempo surgió. Pero maestro Vidales, ¿y ahora cuál es la reacción? Pues sí, la situación, recuerden ustedes que la presidenta del CENTE, el Bester Gordillo, insistía en que no debería haber la palabra permanencia en esta ley general del servicio profesional docente, puesto que los maestros tenían propiedad en sus plazas, y los que no, bueno, pues ellos, su situación era muy clara: o eran contratos o eran interinos por tiempo definido. Pues le costó su libertad, está en la cárcel. Esa es la verdadera razón. Yo no la voy a defender, no es santo de mi devoción, y no creo que me necesite para que yo la defienda, pero la verdadera razón de que esté ahí es porque se oponía a la reforma. Pero no era la única. De inmediato hubo reacciones en todo el país. Se hicieron más fuertes, y hasta la fecha son más fuertes y más evidentes y más controversiales, las de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aprovecho porque algunos quizá piensen que la CENTE es diferente al CENTE. No, por eso dicen la sección 22, es la sección 22 del CENTE. Ellos, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, se rigen por un estatuto más democrático que el CENTE, y decidieron que la fuerza suprema está en la asamblea. En la asamblea, no es en el líder. Aunque hay un líder de la sección, pues ellos se manejan hasta lo que digan las bases. Esa es la gran diferencia. Les llaman disidentes, bueno, pues sí lo son, pero nomás recuerden, por ejemplo, hace poco habían tomado prisionero a un secretario de organización de la CENTE, acusado de haber robado no sé cuántos miles de libros de texto gratuito. Lo tuvieron que soltar. ¿Por qué? Porque esto no era posible. Lo que ocurre es que en Oaxaca hay la sección 52 que creó el Bester Gordillo para golpear a la sección 22, y les empezaron a soltar más dinero, más prebendas, y entre ellos en una ocasión se les ocurre que ellos iban a repartir los libros de texto. La 22 pues, les puso cerco a las bodegas, y vino la acusación de que se habían robado los libros. ¿Para qué los querían? Entonces pues ya lo sacaron libre porque pues era infundado, y por ahí van a salir las cosas iguales. Pues en todo el país hubo la reacción, unos más, otros menos, pero empezaron a hacerse las evaluaciones, ustedes saben, con la fuerza pública, con militares, con soldados, incluso alguna como la de Chiapas fue en el campo militar. Ahí los llevaron en helicóptero, en camiones. ¿Cuándo se había visto que una reforma sana, bien intencionada, requiriera de la fuerza pública para que entrara? Pues ahí sí que la letra con sangre entra. Se le ocurrió a Nuño que así iba a ser, y así va a ser. Y su soberbia le impide ver que los que van a presentar no es que aprueben la reforma, es que ya no les queda de otra. Tienen que ir aceptando esta situación, y se ha desatado entonces ahora una serie de acusaciones y persecuciones contra los líderes. Yo no dudo que de repente les vayan a sacar expediente a los muchachos de aquí de Nuevo León, porque es una forma de reprimirlos. Hasta ahorita no sé que traiga de gobernación algún expediente, pero tampoco me extrañaría mucho, porque es la forma de descabezar movimientos. Pero esto ya aprendió. Esto es igual que la guerra de independencia en México. La inició Hidalgo
pero duró 11 años y 11 días, aunque haya muerto Hidalgo, siguió y siguió en las sierras, siguió en los caminos, porque era legítima. Esta es una lucha legítima. El cambio que se hizo en la Constitución pues generó que para pronto se tuvieran que hacer cambios a la Ley General de Educación, y de inmediato se emitieron dos leyes secundarias que se les llama: la Ley General del Servicio Profesional Docente, que ya me ocupé de ella, y la ley que crea el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, del INE, que ahí hay una situación medio rara, porque el INE es un organismo pues con autonomía, y es el que diseña las directrices que deben seguirse, o sea que en ciertos aspectos está por encima de la SEP, le ordena la SEP. Por ejemplo, ahora que viene el cambio en la educación normal, algunos cambios, quien hace las directrices es el INE, quien debe formular todos los pues las estrategias, la forma en que lo van a hacer es la SEP, y se los manda al INE, y si le parece que están bien hechos se los regresa para que se publiquen. En fin, ahora hay, como todos sabemos, ya en la cárcel algunos maestros disidentes, pero también se desarrollaron una serie de foros nacionales del más alto nivel en la UNAM, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el Colegio de México, y las voces más autorizadas de personas que realmente conocen de educación y que son investigadores acreditados mundialmente, empezaron a exponer sus puntos de vista. Entre ellos, por ejemplo, el doctor Manuel Gil Antón del Colegio de México, que sigue manteniendo esa posición en los principales periódicos del país, en el Universal principalmente, ahí lo pueden leer. Es muy analítico, no es nada visceral, es muy objetivo, pero sigue manteniendo su posición de que esto no es una reforma educativa, es una reforma laboral, y ahora con muchos, pero muchos vicios. La Ley General del Servicio Profesional Docente, para aquellos que dicen que el maestro no se le lesiona, eso es falso. En el transitorio 9, en el transitorio noveno, dice textualmente lo que les voy a leer. Dice: será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa. Fíjense, sin derecho a audiencia, a réplica, a defensa. Ya nada tiene que ir a hacer un maestro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya la perdió, ¿verdad? O el organismo descentralizado, si son los CECITE, los CEBETIS, los CONALEP, dice: quien, uno, se niegue a participar en el proceso de evaluación, ese pierde la chamba. No, o quien no se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados no satisfactorios. Es decir, si presentó, por ejemplo, si ya tenía en su plaza 10, 12 años, y el primer examen no lo pasó, entonces le dicen que debe hacerse acompañar de un tutor por un año y seguir ciertos procedimientos para un segundo examen. Si acaso se niega, pierde el empleo. Y tercero, si obtiene resultados insuficientes en el tercera oportunidad que le dan para evaluarse, pierde el empleo. No hay manera de que lo pelee en ninguna parte, y si así lo hiciera, lo pierde. Entonces pues surgen preguntas tan simples como estas que, por ejemplo, me hago yo. ¿Cómo es posible, y constitucionalmente posible, que se emitiera esta ley de excepción? ¿Por qué, si todos los trabajadores del país se rigen por la Ley Federal del Trabajo? Si son universitarios, por un apartado; si no lo son, por el otro, el A y el B. Pero ¿por qué se hizo una ley especial para los maestros? Esto para mí es una ley de excepción, y eso es anticonstitucional. Y sin embargo, ahí está, y no hay poder humano que la vaya a eliminar por ahora. Otra pregunta que me hago es: ¿cómo es posible que se hayan dado efectos retroactivos a esta ley? Si había personas que tenían 28, 20, 25 años con su plaza, y ahora les dicen que con esta nueva ley, con carácter retroactivo, pues puede perderlo. Y entonces, ¿dónde está el artículo 14 constitucional? Que dice textualmente: a ninguna ley
se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pues no, se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Cómo es posible, me pregunto, que la educación, siendo un hecho social multifactorial, los grandes expertos se lo expliquen nada más diciendo el único culpable es el profesor, ¿verdad? Y si lo evalúo, van a cambiar las cosas. Pues eso es imposible. Si saben realmente de educación, sabrán que la educación no da frutos de inmediato, los da a largo plazo. Y ahorita, ¿saben cuántos? En Nuevo León, por ejemplo, hay más o menos 45, 47 mil profesores. ¿Cuántos han sido evaluados? 4,500 aproximadamente. ¿Cómo saben que esos 4,500 ya transformaron la educación de altísima calidad nomás porque los evaluaron? Y si fuera que algunos maestros mejoraron su logro académico con sus alumnos, ¿qué tanto de ese esfuerzo corresponde a su evaluación y qué tanto a su esfuerzo académico? Entonces, está hecho esto con toda la mala fe, diría yo, con perversión, para amolar al maestro a como dé lugar. ¿Por qué en algunos aspectos el INE está por encima de la SEP? Al menos así me parece a mí, porque la SEP tiene que hacer algunas cosas bajo directrices del INE y mandárselos a que se los autorice, porque así dice la ley, ¿verdad? Y luego dice que el INE es el coordinador del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Y quién informa ese sistema? Antes sí había un sistema pobrecito, pero sí había en cada secretaría estatal una área de investigación y de evaluación que tenía su pequeño presupuesto, pero ahora no existen estos. Entonces, ¿dónde está el sistema? Lo que dice el INE, eso se hace y se acabó. Sí tiene delegados, sí tiene personal operativo, administrativo, pero no hay tal. ¿Por qué se insiste en afirmar que el maestro no pierde su trabajo cuando ya les leí el transitorio noveno de la ley general que dice que sí se pierde y que además sin que exista recurso que lo pueda salvar? Eso está más que claro. ¿Por qué se insiste entonces que no hay afectaciones ahora al salario cuando los maestros de inmediato han demostrado que sí hay afectaciones a su salario? El salario del profesor se compone de varios factores, vamos a llamarlo así. El factor 1 es el sueldo base, y en ese sueldo base les caía el estímulo de carrera magisterial. Y si su sueldo base eran 3,000 pesos y les caían otros 3,000 por la categoría de su carrera magisterial, entonces pues su aguinaldo y su jubilación se calculaba con base en ese concepto 1. Ahora lo quitaron y lo mandan al 2. Entonces el maestro dice, pues ¿qué me va a caer de aguinaldo? En lugar de lo que yo ya estaba haciendo cuentas de 7 o 9,000 pesos, no, pues ahora ya sé que van a caer 3,800. Pues tiene que molestarse. Y luego, si eso va a ser mi jubilación, pues más molestia y más irritación da. Por eso las cosas se están poniendo bastante difíciles, porque además hay mucha arrogancia en el secretario de Educación a nivel federal. Dice que no hay diálogo si no hay X, si no hay Z, si no hay Y. Es que ya no da para más. Y le sobra soberbia y le falta humildad. La represión no va a ser la solución de esto. Es sumamente peligroso. La Secretaría de Gobernación anunció que no iba a tolerar más, que el tiempo ya se terminó, encarceló al líder al menos de la 22, etcétera, etcétera. Pero son muchísimas las voces, incluso del propio Poder Legislativo, que están diciendo es urgente que se entablen mesas de diálogo. Tiene que haber solución en diálogo. No es sacar ganador y perdedor. Es ver por una patria que se está deshaciendo entre las manos, que se nos está yendo como agua entre los dedos, por capricho, porque todo lo que se hizo o de mala fe o con una ignorancia supina enorme.
Algo pasó muy grave, pero esta reforma tarde que temprano se va a caer, y se va a caer sola. No necesita que la empujen. Está prendida con alfileres, esa es la realidad. Entonces, en esta perspectiva, se abren algunas esperanzas. Bien o mal se abren esperanzas. Por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León es un estado que hace casi 20 años no hacía una manifestación en la vía pública. Lo hizo en el 93 y le costó el cargo a un gobernador. Y se dedicó a la academia. El Magisterio de Nuevo León se dedicó a prepararse, a sacar maestrías, doctorados, a especializarse, pero de repente pues se da cuenta esto del salario y le jalaron la cola al tigre. Y entonces les dan como solución algunas migajitas ahí que ya van a pagar. Pues todo eso lo debían. No es ninguna conquista, se debía de otra administración, estoy de acuerdo. Cierto. Y había que pagarlo. Pero ellos dicen, no, vamos por esto. Eso no lo tienen que pagar, al que se le debe. El que tiene contratos que no le pagaron, el que está en categoría BC, que se quedó entrampado ahí, el que les separaron su bono de carrera magisterial, hay que devolverlo. Sí, pero vamos por la abrogación de la reforma. Sí. Y ahorita ahora en este momento deben estar en gobernación, pero en un grupo muy amplio que está tratando de negociar con Osorio Chong sobre cómo encontrarle salida decorosa, justa, honesta a un problema tan serio que puede llegar al 2018 con un México bastante emproblemado. Entonces solo hay dos caminos: la represión, que han estado impulsando desde Gobernación y desde la Secretaría de Educación, o bien el diálogo. El diálogo, como veíamos en unos días de esta semana, pues el CENTE saca desplegado a página entera a nivel nacional. Todas las demandas que pide son justas, son legítimas, pero son las que traía la CENTE y las que traía el magisterio desde hace mucho. Son las mismas. Qué bueno, no importa quién se cuelgue las medallas. El asunto es que se haga justicia con los maestros. A mí me parece que en este momento hay una luz al final del túnel. Ojalá, y de veras hago votos porque prive ya la cordura, la buena fe, el patriotismo y hasta el heroísmo si es necesario, pero que esto no llegue a mayores. Ya ha sido mucho el desgaste, sobre todo en el sureste mexicano. Antier estaban atravesados los maestros en el puente entre Reynosa y McAllen, por ejemplo, y eran muchos, pero así está todo el país. Entonces esto es sumamente grave, y si le suman otros descontentos que está por ahí, hay un caldo de cultivo muy peligroso para un México que no se lo merece. Mensaje, maestro Vidales, mensaje a los maestros. El tiempo nos alcanza, señor Darío. ¿Cómo andamos? Con 5 minutos. Pues yo no soy quien esté en posición de dar mensajes, diríamos solidaridad, que todos los que tenemos la profesión de maestro nos solidaricemos, pero de manera consciente, de manera responsable, y los que no son maestros se acuerden que tuvieron maestros, que sus hijos están en manos de maestros. Es muy peligroso. Por ejemplo, sale una manifestación y de inmediato ese ruido molesta a muchos y tienen razón, pero a veces es necesario esa media hora de molestia, porque no decimos nada. A mí me ha tocado domingos en que cierran totalmente por una carrera de bicicletas la Avenida Constitución y no digo nada. Los maleantes cierran las avenidas con unos camiones, ametrallan y cuelgan a la gente y es mucho más tiempo.
Algunos medios privados sueltan globos y hacen un festival allá por la fundidora y cierran toda la mañana. Y el maestro les molesta el ruido que hace cuando está pidiendo lo justo. El maestro, no olviden que es una persona que cuida a sus hijos, a veces a costa de descuidar a los de él. Muchas veces no saben ustedes cómo le hacen los maestros, las maestras sobre todo, para dejar a sus hijos en manos de quién mientras van a la escuela. Si quieren, para enseñar cosas, a lo mejor no de toda la calidad que quisiéramos, pero sí con todo el amor que requieren los niños. Los niños no son solo, decía los pensamientos antiguos, no solo son odres, es decir, vasijas en las que se vierte conocimientos. No, el conocimiento se da con amor. Hay un experimento en psicología muy bonito donde a una changuita de felpa le ponen un biberón y le arriman un changuito pequeño. Y el pequeño, el recién nacido, mama con afecto el contenido, y lo mismo se lo ponen en una changuita totalmente de estructura metálica y no lo hacen. Ese calor es el que da el maestro. Recuerden cuando la balacera en el jardín de niños, la maestra con qué valentía los puso a cantar a sus bebés, a sus niños, sin tenerle miedo a los balazos que estaban afuera. Y de esas historias hay muchas todos los días, y no son para colgarse medallas, son porque van junto, van aparejadas, van incluidas en el mensaje que el maestro hace diariamente en las escuelas. Yo sí les pediría solidaridad, comprensión al magisterio y sobre todo documentense sobre lo que realmente pasa para que no los prejuzguen, porque un juicio previo es un prejuicio y los prejuicios no nos llevan a nada bueno. Así es, maestro, pues muchas gracias, maestro Ismael Vidales. Ya lo escucharon en la opinión del maestro y bueno, lo escuchaste también aquí en tu box, en el programa Vocación Maestro. Le agradezco infinitamente, maestro, el haber compartido con todo nuestro público de tu box y bueno, está compartiendo desde Monterrey para todo el mundo. Pues muchas gracias. Ojalá que no les haya confundido más. Todo muy claro. La idea era poner un poco en orden esto de la reforma educativa y dejar un mensaje sano. Que hice alguna crítica fuerte, yo creo que fue lo más suave, lo más terso que pude, porque es una convicción y es un compromiso ético que tengo, pero termino con una exhortación para todas las partes, todos los actores de este fenómeno, para que nos demos la mano como mexicanos y hagamos patria. Esto es Vocación Maestro y acaban de escuchar a un maestro con vocación, el maestro Ismael Vidales. Yo soy Gaby Montes y te espero aquí el próximo lunes a la misma hora, aquí por tu Vox Televisión.